Vamos a comenzar hablando del músculo esquelético. Primero vamos a observar una imagen general de un músculo, como podría ser este, y vamos a ir añadiendo zoom. Ahora veamos cómo se organiza histológicamente. Las fibras musculares están organizadas en haces, rodeadas por una cubierta externa denominada epimisio. De este surgen unos tabiques que dividen el músculo en fascículos, denominados perimisio. Y de este surgen los pequeños haces de fibras colágenas y reticulares que rodean a cada fibra muscular, formando el endomisio. A continuación, muestro un esquema hipotético de una región del músculo estriado, que muestra la forma de las fibras musculares y la posición de los núcleos. Una vez dentro de una fibra muscular, su citoplasma se caracteriza por la presencia de fibras paralelas, denominadas miofibrillas, que son a su vez un paquete ordenado de miofilamentos, las proteínas encargadas de la contracción de la célula. A continuación, muestro un corte longitudinal donde podemos ver la situación periférica de los núcleos, de un color más densamente teñido, y un corte transversal. Ahora veamos las diferencias entre los distintos tipos de fibras. Las fibras blancas tienen un color blanco y presentan una gran cantidad de glucógeno. Las rojas tienen un color rojo y presentan cantidades de glucógeno pobres. Y también existen unas fibras intermedias que tienen un color rosado. Los distintos tipos de fibras están relacionados con la actividad deportiva. Las fibras blancas también son denominadas de contracción rápida y permiten hacer esfuerzos grandes, pero se agotan con rapidez, debido a que requieren ATP en cantidades masivas. Estas pueden ser un activo para un velocista, ya que necesita generar con rapidez una gran cantidad de fuerza. Las fibras rojas son también denominadas como fibra de contracción lenta. No requieren tanta energía y se pueden trabajar un gran tiempo sin cansarse, por lo que serán un gran activo para corredores de larga distancia o bicicleta. Así pues, la composición de fibras en los atletas variará según el tipo de esfuerzo que realicen. Centrándonos ahora en la otra estructura, las fibras musculares estriadas se caracterizan por presentar núcleos ovalados, como podemos ver en este corte transversal de varias fibras musculares, se ven los distintos núcleos. También se caracterizan por presentar gránulos de glucógeno y gotas lipídicas, así como numerosas mitocondrias, como podemos observar en esta imagen de microscopía electrónica, que se ven esas filas alargadas de mitocondrias. Pero sobre todo lo que define mejor a las fibras musculares son la organización del retículo sarcoplasmático que rodea cada miofibrilla, así como la posición de los miofilamentos tanto de actina como de miosina en el citoplasma. Las miofibrillas son las responsables de la estriación tanto longitudinal como transversal al observarlas al microscopio. En la imagen podemos ver cómo los puntos gruesos corresponden con los filamentos de miosina y los puntitos más pequeñitos corresponden con los filamentos de actina. Los filamentos gruesos van a ser paralelos entre sí y están formados, como ya he dicho, fundamentalmente por miosina. Vemos que van a existir una serie de proteínas como la miomesina y la proteína Z, que lo que hacen es estabilizarnos esos filamentos gruesos, así como también la titina, que lo que hace es que queden anclados los filamentos gruesos. Con respecto a los filamentos, a las proteínas asociadas a los filamentos de actina, vemos que los filamentos de actina también van a ser paralelos entre ellos y paralelos a los filamentos gruesos y están constituidos principalmente por la actina, por la troponina, que existe tanto la I, la C como la T, y la tropomiosina. Las proteínas asociadas van a ser la nebulina y la distrofina, que las van a mantener en su sitio, así como la tropomodulina, que lo que hace es estabilizar también el filamento fino. Con respecto a la posición de la actina y la miosina en el sarcómero, que es la unidad estructural y funcional de esa fibra muscular, vemos que la miosina se va a encontrar sobre todo en la zona central, que es la banda A, y la actina se va a encontrar más en las zonas laterales del sarcómero, que es la banda I. Además nos encontramos, como se puede ver aquí, la titina y la nebulina, que van a estabilizar ambos miofilamentos. Aquí vamos a ver, ¿no?, esa fibra muscular y se ve ese sarcómero, y aquí vemos un esquema del sarcómero en el que se ve que la banda más electrodensa corresponde con la banda A. En el centro nos vamos a encontrar una zona más clarita, que es la banda H, en el que se puede apreciar como una especie de línea que es conocida como la línea M, y en los laterales del sarcómero está la banda más clarita, que corresponde con la banda I, y ese disco Z. El disco Z está constituido principalmente por filamentos de actina, pero también encontramos una matriz electrodensa del disco Z
en el que encontramos proteínas como la actinina, la filamina, la proteína CAPZ, la titina, nebulina, así como filamentos de desmina y bimentina, que van a formar como una especie de red a lo largo del disco Z. Aquí se ve esa imagen de microscopía electrónica, en el que se ve claramente la banda A con la banda H, la línea M, y esto es el disco Z, y esta de aquí es la banda I. Y otras imágenes en las que se ven esas unidades del sarcómero y las alargadas mitocondrias. Y por último vemos que la otra característica que definía a la fibra muscular es ese retículo sarcoplasmático. Y sobre todo también las invaginaciones de la membrana plasmática que nos forman esos túbulos T. Aquí se ve otro esquema en el que vemos esa invaginación del túbulo T y luego el retículo sarcoplasmático, que va a estar tanto en la banda A como en la banda I de ese sarcómero, y vamos a encontrarnos tanto cisternas terminales como tubos longitudinales. La función del retículo sarcoplasmático es la de almacenar calcio mediante un mecanismo de transporte activo, que es la bomba de calcio, ya que se necesita a la hora de la contracción muscular. Y luego podemos ver aquí la estructura de la tríada, que está constituida por esos retículos sarcoplasmáticos y esa invaginación del túbulo T. En las fibras musculares cardíacas, la estriación transversal es similar a la del esquelético, pero en cambio la longitudinal va a ser mucho más evidente. Las células se encuentran ramificadas y se hallan unidas entre sí mediante los llamados discos intercalares, que van a ser unas uniones que se van a encontrar a nivel de las líneas Z. Además, la disposición de los núcleos va a ser central, no se van a encontrar en la periferia como en el músculo esquelético, y además podemos encontrar uno o dos núcleos en algunas células. En la célula muscular cardíaca vamos a encontrar una serie de características propias, como puede ser el citoplasma yuxtanuclear, en el que vamos a encontrar gran cantidad de mitocondrias de gran tamaño, gránulos de glucógeno y además gránulos de lipofucsina. Los gránulos de lipofucsina van a ser estos gránulos de color amarillo-marrón que vamos a encontrar cerca del núcleo de algunas células y van a ser el resultado de la digestión lisosomal. Por otro lado, las miofibrillas van a ser muy semejantes a las del músculo esquelético, pero mucho más irregulares. Van a estar separadas por hileras de mitocondrias que van a ser las responsables de la mayor estriación longitudinal. El retículo sarcoplasmático. Sus cisternas van a rodear cada una de las sarcómeras de cada miofibrilla, y cada cisterna va a estar formada por túbulos longitudinales que van a tener anastomosis transversales, pero no longitudinales. De manera que no vamos a encontrar triadas, sino diadas, formadas por una parte de retículo sarcoplasmático y otra parte de túbulo T. El contacto entre el retículo sarcoplasmático y la superficie de contacto del túbulo T va a ser mucho menor que en el músculo esquelético. Además, vamos a encontrar un sistema tubular transverso axial. Los túbulos T en el músculo cardíaco van a tener mayor diámetro que en el músculo esquelético y además se van a disponer tanto de manera transversal como longitudinal, mientras que en el esquelético solo vamos a encontrar prolongaciones transversales. Las prolongaciones también se van a situar al nivel de las líneas Z. Por último, vamos a hablar de los discos intercalares. Los discos intercalares son unas uniones muy complejas que van a mantener la cohesión entre las células. Están compuestas por una serie de crestas y depresiones que van a encajar con las crestas y depresiones de las células adyacentes. En estas uniones vamos a distinguir dos porciones. Por un lado vamos a encontrar unas uniones que van a ser transversales a la disposición de las miofibrillas y van a ser los desmosomas y las uniones tipo fascia adherens. Por la otra parte vamos a encontrar en el plano longitudinal a las fibras musculares las uniones tipo GAP. Los desmosomas van a tener como función mantener a las células unidas entre sí y las uniones tipo fisura permiten la propagación del impulso nervioso haciendo que el músculo cardíaco funcione como un auténtico sincitio.
Además, los filamentos de actina se van a anclar en el disco intercalar de una forma similar a como lo hacen en las zonas de anclaje de las células musculares lisas. El sistema excitoconductor del corazón está constituido por un conjunto de células modificadas que se despolarizan y repolarizan rítmicamente a una mayor velocidad que las de las aurículas y los ventrículos. Su función es la de iniciar y transmitir la actividad eléctrica responsable de las contracciones coordinadas de estas cámaras cardíacas, actuando así más como unas células transductoras que como unas contráctiles. De esta forma, este tejido está formado en primer lugar por el nódulo sinoauricular, en el cual se inicia la despolarización y se genera el potencial de acción para dar comienzo a la excitación cardíaca. Seguido de este encontramos el nódulo atrioventricular, con el que está conectado por fibras musculares auriculares y donde llegará el potencial de acción generado anteriormente. A continuación, se encuentra el fascículo auriculoventricular o haz de His, que se dividirá en dos ramos, uno izquierdo y otro derecho, hasta contactar con las fibras de Purkinje, las cuales se encargarán de transmitir la contracción cardíaca hacia el resto del corazón, permitiendo así la salida de sangre hacia todos los órganos del organismo. En cuanto a las células, los miocitos nodales se localizan en los nódulos, mientras que los miocitos de Purkinje aparecen en la zona periférica del nódulo atrioventricular y haz de His. El nódulo sinoauricular está compuesto por una malla irregular de células musculares nodales con aspecto fusiforme de 3 a 4 micrómetros de diámetro. No poseen discos intercalares, puesto que se conectan a través de desmosomas o uniones en fisura. Su número de mitocondrias es alto, mientras que el de miofibrilla es bajo. Presentan una orientación al azar, como podemos ver en la imagen, sin una ordenación clara, y una estriación más o menos transversal. Las células del nódulo sinoauricular están englobadas dentro de un tejido conectivo de sostén, formado mayormente por fibrocolágeno, en este caso en azul, con numerosos vasos sanguíneos, incluyendo además una prominente arteria central o arteria nodal, en que podemos ver su luz, rodeada por estas células nodales conocidas como P o principales. En la periferia, sus células contactan con los miocitos transicionales o las células T, y estas a su vez con los miocitos de trabajo, sin que existan láminas de tejido conectivo entre ellos. El nódulo auriculoventricular se compone de células musculares nodales que forman nexos entre sí y con unas características similares a las del nódulo sinoauricular, aunque sin embargo este no se encuentra aislado del resto del miocardio por tabiques de tejido fibroso. En la transición entre estas células y el haz auriculoventricular se encuentran las células musculares de transición nombradas anteriormente, con aspecto intermedio entre las células musculares nodales y las cardíacas comunes. Es de destacar que las células transicionales están rodeadas de una mayor cantidad de tejido conectivo que las del sinoauricular. Al igual que en el nódulo anterior, en estos también presentan una arteria prominente central. Si vemos el nódulo auriculoventricular y las células transicionales. En su última parte, las fibras del nódulo auriculoventricular presentan una organización más regular y finalmente forman un haz independiente de fibras paralelas que forma el haz de His. Así, el nódulo auriculoventricular se introduce en el cuerpo fibroso central y es en este punto cuando pasa a denominarse haz penetrante de His, cuando ya se encuentra completamente rodeado de tejido conectivo, como vemos aquí. El haz de His, que es el que perfora el septum interventricular, se bifurca en una gruesa sabana de fibras que se continúa en la rama izquierda del haz de His y la rama derecha del haz de His. La rama izquierda se dividirá en un fascículo anterior y otro posterior, que formarán plexos o endocardículos, los cuales distribuyen las fibras de Purkinje al miocardio ventricular, como hemos dicho anteriormente. Las fibras de Purkinje son hazas de fibras cardíacas conductoras de impulsos que se extienden desde el nódulo auriculoventricular por debajo del endocardio. Solo las encontramos en la periferia, unidas terminal y lateralmente entre sí, con gran cantidad de glucógeno, lo que les hace tener un citoplasma más claro, sin discos intercalares típicos, aunque sin embargo sí que podemos ver grandes expansiones celulares laterales con algunos desmosomas y con los núcleos agrupados. Presentan una disposición elíptica y contienen un menor número de miofibrillas. Por otra parte, están mal orientadas, aunque sí que tienen un mayor diámetro. Son células con un tamaño mayor y con los núcleos generalmente agrupados. Presentan todas ellas una forma irregular y se diferencian las unas de las otras en esta forma. De esta red se originarán ramas que penetran en el espesor de las paredes ventriculares. En la siguiente tabla podemos observar las diferencias entre músculo esquelético y músculo cardíaco. Comenzaremos por el sincitio histológico. En el caso del músculo esquelético, forman un sincitio histológico con células polinucleadas, como podemos observar en la imagen, y en el caso del músculo cardíaco no lo forman, siendo las células uninucleadas. Continuaremos con los discos intercalares. En el esquelético no existen los discos intercalares, mientras que en el cardíaco se sitúan uniendo los extremos celulares.
Luego tendríamos la bifurcación de las células. En el caso del músculo esquelético conformarían una configuración estriada, mientras que en el cardíaco forman una red compleja. En el caso del núcleo, en el cardíaco se situaría de manera central, como indica en la imagen, mientras que en el esquelético se sitúan los extremos de las fibras. La contracción celular, explicada en un apartado anterior, como se observa en la gráfica, en el músculo cardíaco la contracción es espontánea y rítmica, propagan la contracción de células vecinas mediante un SGAP. Y luego en el caso de la esquelética es voluntaria y no tiene un ritmo marcado, sino que el potencial de acción se transmite de manera diferente. Por último, la renovación celular y crecimiento. En el caso del esquelético están dividiéndose y reemplazándose cuando es necesario, mientras que en el cardíaco no se puede redividir ni reemplazar en caso de lesión o infarto. A continuación observamos las diferencias entre músculo auricular y ventricular, los cuales se sitúan dentro de la englobación de músculo cardíaco. La primera diferencia es el diámetro de las fibras. El músculo auricular es menor que la del ventricular. A continuación, los túbulos transversoaxiales, también conocidos como túbulos T, en el músculo auricular están poco desarrollados, mientras que en el ventricular están muy desarrollados. Luego, el potencial de acción. En el músculo auricular, el potencial de acción se propaga de forma más rápida que en el ventricular. Y por último, las células mioendocrinas, que en el caso del auricular sí tienen una función endocrina, a diferencia de las del ventricular que no la tienen, pues poseen granulos secretorios específicos con cardionatrina, que tiene una función neurítica y diurética, y con cardiodilatina, que tiene una función vasodilatadora.